¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo 9 y a continuación vamos a presentar la unidad 2.2, la cual tiene por tema qué es la regulación de voltaje y cómo se logra hacer. Bien, primeramente vamos a explicar qué es la regulación de voltaje. La regulación de voltaje se define como el cambio en la magnitud de recibir y enviar la tensión del transformador. La regulación de voltaje determina la capacidad del transformador para proporcionar el voltaje constante para las cargas variables. Y pues bien, el voltaje suministrado por una empresa proveedora de electricidad al usuario debería ser perfectamente sinusoidal, en una frecuencia constante y sin interrupciones. Pero realmente el voltaje de red usualmente presenta varias anomalías y es aquí donde aparece la regulación de voltaje, como una solución clásica para pues disminuir todas las variaciones de voltaje, y esto se logra pues usando un regulador de voltaje, que puede ser electromecánico o electrónico. Ahora bien, ¿qué es un regulador de voltaje? Pues un regulador de voltaje es un dispositivo eléctrico diseñado para suministrar un voltaje estable y proteger a los equipos eléctricos y electrónicos conectados a una línea de tensión contra fenómenos de sobrevoltaje, caída de tensión y variaciones de voltaje, ya que pues todos los equipos y maquinaria eléctrica pues están diseñados para una operación correcta dentro de ciertos parámetros de voltaje predeterminados de fábrica. Y si estos valores máximos o mínimos de alimentación de voltaje eléctrico son excedidos, pues existe un riesgo latente de fallas debido a las condiciones de operación anormales. Entonces, pues un regulador de voltaje pues va a ser capaz de recibir un voltaje de entrada variable y de esta manera buscar proveer un voltaje de salida apropiado para pues el funcionamiento correcto de los equipos conectados como una carga a la salida del mismo. Tipos de regulador de regulación de voltaje. Regulación pasiva de voltaje. Reduce el voltaje de entrada al nivel deseado y elimina el escaso de energía. Este tiene que tener un disipador, ya que para eliminar el calor innecesario. Regulación activa de voltaje. Utiliza algún tipo de bucle de reglamentación negativa para controlar el voltaje. Regulación de red. El transformador en una línea principal tienen varios grifos que controlan el voltaje del circuito. Estabilización del voltaje en corriente alterna. Estos reguladores se utilizan habitualmente en un hogar para mantener el voltaje dentro del rango requerido por los aparatos domésticos. Estabilización de voltaje en corriente directa. Usan un dispositivo de derivación como un diodo de ruptura por avalancha o un tubo regulador de voltaje. Bien, es importante mencionar lo que es el circuito LM317, que pues usa una fuente de alimentación regulable y pues es las fuentes de alimentaciones pues más típicas. Entonces el circuito LM317, que es una fuente de regulador de voltaje pues más común. Bien, la simulación con un regulador de voltaje ya explicado es la que tenemos en el siguiente. Este es capaz de suministrar una salida en condiciones normales entre un rango de 1.2 y 37 voltios. Y tenemos una intensidad de 1.5 amperes. Como podemos ver, tenemos 3 pines, que es el de ajuste, el de entrada y el de salida. Y para su empleo se requiere pues utilizar lo que es un puente de diodos, también 2 resistores exteriores para conseguir un valor de salida. Y bueno, los componentes que necesitamos es un transformador, el puente de diodos, capacitores, un LED opcional, este es para ver si el circuito está funcionando correctamente, el rectificador, el regulador de voltaje LM37, los resistores y el potenciómetro. Bueno, como podemos ver en el primer diagrama, tenemos conectada a la que es la primera entrada de nuestro transformador una señal sinusoidal de 120 volts y de 60 Hz. Esta convertirá, bueno, nuestra señal de salida hacia unos 37 volts. El puente de diodos rectificará esta señal, es decir, quitará los picos, los sobrecargos y la dejará en una señal continua. Y va conectada a un capacitor. Como sabemos, la regla dice que el transformador va conectado en forma paralela
transformador, perdón, a un capacitor. Una vez conectada esta, conectamos ahora sí lo que es el regulador de voltaje, que va conectado a la señal de entrada, que es el pin 3, el ajuste, que es donde tendremos el potenciómetro, y la salida es la señal 2, y bueno, podremos ver que una vez que corramos la simulación, con ayuda con el LED, estaremos viendo que está funcionando el circuito, y con ayuda del potenciómetro daremos el rango completo. El LED, como sabemos, consume un poco, por eso es que tendremos a lo mejor un ligero desfase. Si aplicamos en primera imagen, tenemos una resistencia del 100%, veremos alrededor de 1.26%. Si nosotros regulamos el voltaje a menor resistencia, bueno, pues dejaremos pasar todo el voltaje que tenemos y podemos ver que tenemos, ahí está aproximadamente un 10% y tenemos un valor de 35.1. 35 volts, que es lo que estamos consiguiendo. Entonces podemos decir que nuestra simulación está trabajando. Y si ustedes desean descargar lo que es la simulación, está en un archivo de Drive para que puedan verlo más detalladamente. Las conclusiones generales. Los reguladores electrónicos de tensión se encuentran en un dispositivo de fuente de alimentación de computadoras donde estabilizan la tensión de corriente continua usadas por el procesador y otros elementos. En los alternadores de los automóviles y en las plantas generadoras, los reguladores de tensión controlan la salida de la planta en un sistema de distribución de energía eléctrica. Los reguladores de tensión pueden instalarse en una subestación o junto con las líneas de distribución, de forma que todos los consumidores reciban una tensión constante independientemente de cuánta potencia exista en la línea. El propósito de un regulador de voltaje es mantener el voltaje de un circuito muy cerca de un valor deseado. Después se presentan las conclusiones de cada uno de los compañeros, la cual tenemos aquí, y finalmente la bibliografía de la unidad 2.2.